Comisionada y comisionados, muy buenos días a todos. Siendo las 12 horas con 2 minutos de este día 28 de abril de 2021, para celebrar la decimacuarta sesión ordinaria de fecha 28 de abril, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto. Previo a ello, me permito informar a este Pleno que la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez y el comisionado Javier Martínez Cruz justifican su ausencia al inicio de la presente sesión. En tal virtud, me permito realizar el pase de lista correspondiente. Comisionada Eva Baeyapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente, muy buenos días. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionados en esa virtud, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. En tal virtud, y toda vez que la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez se encuentra ausente al inicio de la presente sesión, preside en su calidad de comisionada presidenta la comisionada Eva Baeyapur. ¿Sería cuánto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. Si me permiten mis compañeros integrantes del Pleno, haríamos un receso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Damos continuidad con este orden del día, por lo que le pido, por favor, secretario, que dé cuenta de la incorporación de los demás colegas. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, doy cuenta de que se incorpora a esta sesión el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. ¿Sería cuánto, comisionada presidenta? Gracias. Una vez que ya fue instalada la sesión, que ya estamos el pleno completo, doy lectura ahora al segundo punto de este orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación de este. Y una vez que ha sido de manera previa enviada a los integrantes de este pleno, pregunto si podemos omitir su lectura y pregunto también si existe alguna modificación al respecto. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionados, para solicitarles dos modificaciones al orden del día. El primero de ellos, relativo al retiro de los recursos de revisión 782 y 975, en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar 4 acuerdos de ampliación en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones y recursos de revisión. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 2944 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal. El segundo de ellos, el 3087, emitido en cumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad número 179 de 2020. El 5989 del municipio de Ixtapan de la Sal y los acumulados 787 de 2021 y 793 de 2021, también del municipio de Ixtapan de la Sal, en los cuales se propone determinar la procedencia de todos y cada uno de los acuerdos previamente listados. ¿Sería cuánto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. Si están de acuerdo con las modificaciones que ha planteado el secretario técnico, les pediría pudiéramos tomar la votación del orden del día de manera económica levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 3, que corresponde a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 13 diagonal 2021 de fecha 21 de abril de 2021. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, lo aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 13ª sesión ordinaria el acta de fecha 21 de abril de 2021. Gracias, secretario. Continuamos ahora
con el siguiente punto que corresponde al cumplimiento de las resoluciones de los recursos de inconformidad interpuestos ante el órgano nacional de transparencia respecto del sujeto obligado Ixtapan de la Sal. En este punto únicamente está listado un asunto, por lo que le pido por favor tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4600 y acumulados, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 5 de 2021. Comisionada Abaid Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor bajo protesta, obligado por el artículo 180 de la Ley General de Transparencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 5 de 2021. Muchas gracias. El siguiente punto de este orden del día corresponde al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes de este pleno, por lo que le pido por favor, secretario, que pueda separar el proyecto que será separado en lo particular para su discusión, de los demás pueda tomar la votación en bloque, recordándoles que el orden del día se encuentra publicado dentro de nuestro portal institucional, en el cual podrán encontrar de manera detallada el sujeto obligado, el comisionado ponente, el recurso de revisión, el sentido de la resolución propuesto. También les recordamos a nuestros sujetos obligados que con base en nuestro artículo 198 de la ley estatal podrán solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Sería cuanto por mi parte. Le pido por favor, secretario, que dé continuidad. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados. Me permito dar cuenta que por lo que hace este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, se separa para su discusión en lo particular y votación en lo particular el proyecto de resolución del recurso de revisión 1378, inmerso en el punto 65 del orden del día de la presente sesión. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Abaid Yapur. En contra con voto disidente del proyecto 411 y a favor de todos los proyectos restantes del bloque, emitiendo voto particular en el proyecto 5809, voto particular en el proyecto 284, voto particular en el proyecto 348, voto particular en el proyecto 853, opinión particular en el proyecto 866, y por último, voto particular en el proyecto 1001. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Sí. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 5624, a favor con opinión particular acompañada del proyecto. En el caso del 458, ya de este año y su acumulado, en el que soy ponente, me formulo voto particular al proyecto que he presentado, por no compartir el criterio mayoritario del tratamiento de la información de seguridad pública disociada, como se ha proyectado en la resolución. En el caso del 604 y sus acumulados, acompañaré el proyecto con opinión particular, también para ahondar en las razones de por qué no se consideró debidamente justificado el intento del cambio de modalidad. En el mismo sentido, será una opinión particular también para acompañar el proyecto del recurso 627 y todos aquellos que fueron acumulados a este proyecto de resolución. Lo mismo en el caso del 632 y su acumulado el 639. También en el 644 y sus acumulados una opinión particular por las mismas razones. Y de igual forma en el recurso de revisión 690, también por el mismo sentido la opinión particular, acompañando el proyecto de resolución
del recurso de revisión 812. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 853 que he presentado al conocimiento del Pleno, la versión final de este proyecto incluye un ajuste que se hace para atender el criterio de la mayoría de todos mis colegas del Pleno, en el sentido de que no debe de incluirse la vista al INAI. Por esa modificación que yo no comparto, me formalizaré un voto particular para apartarme de esta situación. Se trata de información sobre algunas personas que el particular piensa que fueron servidores públicos. El municipio ya dijo que no lo son. Pienso que podría ser una inexistencia materialmente interpretada así, por eso la vista al INAI en mi voto particular, que es minoritario. En el caso del 855, acompaño el proyecto, pero me aparto de la incorporación en el estudio de la figura de los actos consentidos y sus efectos en la resolución, por lo que formulo voto particular. En el resto de los proyectos, en los términos en los que fueron finalmente presentados para esta sesión. Muchísimas gracias. Sí, perdón, me faltan algunos votos. Me quedé ahí, me encontré aquí una fila en blanco. Sí, perdón, en el 897 rectifico, en el 897 y su acumulado va también con opinión particular por el cambio de modalidad. En el 1182, voto particular por la figura de actos consentidos. Y ahora sí, en el resto de los proyectos, en los términos en los que fueron enviados de manera definitiva. Gracias. Y a mí, Gracias, comisionada. si me lo permite, Presidenta, solamente precisar, secretario, por error comenté que tengo voto particular en el proyecto 853, pero no es así. Ya el comisionado no expuso los cambios, entonces no llevo voto particular. Gracias. Perfecto, comisionada. Tomo nota de ello. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo para el caso del recurso 348 que presenta el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, lo acompaño plenamente como lo presenta y si me permite estaré haciendo una opinión particular para fortalecer los motivos que debe invocársele a la Secretaría de Educación para el cumplimiento de la información que se le está solicitando. Entonces ahí sería opinión particular. Y para los recursos que voy a mencionar a continuación, todos son votos particulares. Para el 341, para el 361, para el 458 y su acumulado, para el 468, para el 604 y sus acumulados, para el 614 y su acumulado, para el 644 y sus acumulados, para el 780, para el 828, para el 848, para el 855, para el 892 y su acumulado, para el 927, para el 938, para el 973, para el 1027, para el 1028 y finalmente para el 1381. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A favor de los proyectos, haciendo voto concurrente en los proyectos 341, 361, 604 y acumulados, 614 y acumulado, 644 y acumulados, en el 828, en el 848, en el 855, en el 892 y acumulado, 927, 938, 973, 1027, 1028 y 1381, todos por la vista a la dirección jurídica. También en el 458 y acumulado por disociación y la vista a la dirección jurídica. Y en el caso del proyecto 348,
acompañaré con una opinión particular para reforzar la postura sobre la entrega de expedientes en procedimientos administrativos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Gracias. Serían mis votos en contra del proyecto 4111, además de que desde nuestra perspectiva es un trámite, se está ordenando un instrumento notarial que considero no debiera de ser de esa manera. En el proyecto 5809 hago voto particular por el no cobro de las copias. En el 348, en el 448 es voto particular porque es información que debiera de tener la Secretaría de la Contraloría y no así la Secretaría de Educación. Y serían todos mis votos. Y hago la precisión, es 411, no 4111, perdón. A ver, hago dos precisiones en el proyecto. Perdone un segundo para hacerlo de manera correcta. En el proyecto 862 haré solamente una opinión particular y en el 888 también haré una opinión particular en los dos para referirme a la vía correcta para solicitar la información, únicamente como opinión particular. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, informo que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 411 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Beth Yapur y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución previamente enunciados, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y por lo que hace los votos y opiniones particulares previamente emitidos, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución 1378 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este caso, una persona requirió todas y cada una de las actas levantadas, de las actas de levantamiento físico de bienes inmuebles realizadas en 2 años del sujeto obligado. Para atender esta solicitud, se remitió un oficio de Contralor Interno Municipal, mediante el cual hizo del conocimiento del particular que después de una minuciosa y exhaustiva búsqueda, no fue localizada la información en esa dependencia. Por esta razón, se está revocando la respuesta, ya que desde nuestro punto de vista, el sujeto obligado tiene que realizar una búsqueda en todas las áreas que de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones pudieran tener la información. Entre ellas, el área encargada del control de patrimonio municipal, que puede estar adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento o a la Dirección de Administración, áreas que no fueron consultadas. Por ello, se está revocando la respuesta y se está ordenando una nueva búsqueda y la entrega de estos documentos. Esto es así porque los levantamientos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles
es una información que obligatoriamente se tiene que generar, no es una posibilidad de ejercer una atribución, es una atribución de carácter no excusable. Por ello, se ordena, se había mandado una versión corrigiendo un error técnico que había de 1 año, pero en la discusión previa que hemos tenido de este punto, se veía la posibilidad, sobre todo de los años anteriores, 2015, 2016, de que la información no estuviera y hubiera sido sometido a un proceso de baja documental. Considerando los valores primarios de este tipo de información, que podrían ser legales, administrativos y evidentemente contables, pensamos que esta información sí pudiera hasta 2015 tenerse. Además de los plazos que han transcurrido desde las últimas bajas documentales aprobadas por el Comité Estatal, el Sistema Estatal de Documentación, que todavía sigue vigente y funcionando en tanto no entra en vigor nuestra nueva ley de archivos local. Por ello, consideramos incluir, en lugar del tema de la baja, y esta es la modificación con la que solicito se vote el recurso, la resolución, incluir un párrafo en el que se establezca que, de ser el caso que no se encuentre la información, se deberá de emitir la resolución de inexistencia fundada en los artículos correspondientes de la ley y observando el procedimiento que para tal efecto se determina. Con esa modificación, les ruego se someta a la consideración del Pleno. Agradeciendo desde luego la observación que gentilmente nos hizo la ponencia de la comisionada Eva Bay. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1378 con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Baid Yapur. Agradeciendo al comisionado ponente la modificación, a favor modificada. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que se ha señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación y agradeciéndole que lo hiciera de esta manera. Gracias. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1378 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. Continuamos ahora con las negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que esta también se encuentra publicada en nuestra página institucional, le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Un gusto, comisionada Presidenta, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Baid Yapur. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En los términos de todos los proyectos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. En el caso del número 1 escrito que se presenta sería voto particular. Lo mismo para el caso del 293, como lo hace, es voto particular. Para el 454 es en contra con voto disidente. Lo mismo para el 455 es en contra con voto disidente. Para el 722 es voto particular. Para el 724 es en contra con voto disidente. Para el 813 es voto particular. Para los que voy a mencionar a continuación, todos son en contra con voto disidente. 921, 933, 935, 942, 945, 946, 959, el 1063 y sus acumulados, el 1105, el 1110, el 1143, el 1145, el 1147 y su acumulado,
el 1150, el 1155, el 1372, el 1455 y el 1546 acumulado. Todos los que mencioné al final son en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 454, 455, 933, 1110, 1372, 1451 por la vista a la dirección jurídica. Y con voto concurrente en los proyectos 1 escrito, 293 y acumulados, 722 y 813 por el mismo motivo. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que por lo que hace al proyecto de resolución, uno escrito, el 293 y acumulados, el 722 y el 813 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace los votos particulares emitidos por los demás integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión derivados de un segundo recurso de revisión, por lo que le pido por favor, secretario, que tome la votación en bloque de los dos listados en este día. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos proyectos de resolución a que ha hecho referencia la comisionada presidenta, el primero de ellos relativo al recurso de revisión 6075 y el 5188. Comisionada Abaid Yapur. A favor de los proyectos. Comisionado Luna Hernández. A favor de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los dos proyectos. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 5188 y ICR 17 por la vista a la Contraloría. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución emitidos en el segundo recurso de revisión y anunciando un voto particular el comisionado Parra Noriega en el 5188 ICR-17. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emite un extrañamiento público al Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo que le pido por favor, secretario, que tome la votación para este acuerdo. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Abaid Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias.
Continuamos con el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados. Les informo que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones tenemos listados 6 acuerdos de ampliación. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 2944 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, y se propone determinar la procedencia de la ampliación. El 3087 en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 179 de 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal, y se propone determinar la procedencia de la ampliación. El 3183 emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 185 de 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone determinar la procedencia de la ampliación. El 5989, el 640 de 2021 y los acumulados 787 del 21 y 793 de 2021, todos estos del municipio de Ixtapan de la Sal, también se propone determinar la procedencia de la ampliación de plazo. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 6 acuerdos de ampliación previamente mencionados. Comisionada Baeyapur. A favor de la procedencia de los 6 acuerdos listados. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia en todos los casos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Por la procedencia de los 6 casos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia en todos los casos. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de la procedencia. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que se aprueban por unanimidad de votos los 6 acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones previamente mencionadas. Es cuanto. Gracias. Le pido, por favor, secretario, que demos continuidad con el punto que corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de que todos los acuerdos de este pleno se encuentran debidamente concluidos. Es cuanto. Gracias. Téngase por presentado. Llegamos al apartado de asuntos generales, en el cual tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta fue de manera previa enviada a los integrantes de este Pleno, pregunto si podemos omitir su lectura y aprobarlo en sus términos. Si están de acuerdo, les pediría levantar la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. Secretario, solo le pediría me ayudara a confirmar. No hay más asuntos, ¿verdad? Ningún otro, comisionada presidenta. Gracias. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:16 de este día 28 de abril de 2021, damos por concluida la 14ª sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.